escucha bien? ¿Me escuchan? Buenas, no sé si se escucha bien, si me pueden confirmar. Sí, me dicen que sí, que se escucha bien. ¿Sí? Ningún problema. Ya. Buenos días, vamos a empezar con un webinar que es un fingerprint hacia servicios expuestos a Internet con Metasploit. Un webinar va a ser súper básico para gente que ya tiene un poco de conocimiento previo en lo que es Metasploit, pero de todas formas igual vamos a repasar un poco qué es lo que es Metasploit. Aquí vamos a ver cómo podemos sacar versiones de los servicios que están expuestos a Internet para que después en un informe, en un pentesting, se puedan poner con mejor facilidad. Ya, vamos a empezar entonces. Se ve... Ahí sí. Ya, el contenido entonces, vamos a hacer una presentación. Vamos a conocer un poquito Metasploit, algunos módulos, o sea, son un montón de módulos, pero vamos a ver unos bien específicos que nos va a ayudar a extraer información de versiones de los servicios que podemos encontrar en Internet. Vamos a hacer una demostración y al final vamos a hacer una conclusión. Mi nombre es Nicolás, estudié Radio y Telecomunicaciones en Duoc. Mi actividad es pentester actualmente. Dediqué mucho tiempo, muchos años a ser sysadmin y ingeniero de sistemas. Por ende, conozco harto los sistemas, los que son las SAN, los que son de storage, base de datos, administración del sistema operativo y lo que es networking, lo que es switching, routing y demás. Pasemos a la siguiente. Ya vamos a hablar de Metasploit entonces. Como muchos saben, Metasploit fue una herramienta que estuvo en el 2003, fue creada. Primeramente fue una herramienta portátil que fue hecha en el lenguaje Perl. En el año 2009 fue comprada por esta empresa Rapid7, que es una empresa de seguridad que ofrece soluciones unificadas de gestión de vulnerabilidades. Metasploit generalmente se puede utilizar para probar las vulnerabilidades de los sistemas informáticos o entrar en sistemas remotos. Al igual que hartas herramientas de seguridad informática, Metasploit se puede utilizar tanto para actividades legítimas y autorizadas, como para actividades ilícitas. Bueno, todo lo que se han hecho en estos webinars es netamente con fines éticos y educativos, para que la gente pueda protegerse de ataques. Cuando ya Rapid7 adquirió Metasploit, añadió el código abierto para Metasploit Express y Metasploit Pro, que Metasploit Pro es de pago. Con la versión 3.0 incluyó herramientas de fuzzing que son utilizadas para descubrir las vulnerabilidades de software. Y en 2011 fue lanzado la versión 4.0. Y como muchos saben, esto es un proyecto de código abierto, generalmente es para auditorías y pentesting. Y para sistemas de detecciones de intrusos también sirve esto. Vamos a la siguiente. Aquí vamos a ver la arquitectura de Metasploit. Si se fijan, que para comprender un poquito y podamos entender el funcionamiento de Metasploit es importante comprender su arquitectura, el sistema fichero o lo que lo compone. Metasploit se basa en su sistema de archivos en los puntos que se detallan a continuación. Ahí pueden tener ahí tienen como un diagrama, que por ejemplo la data son los archivos editables que utiliza Metasploit. La documentación es la documentación sobre este producto. Las libs son las librerías del código y la base del programa. Los plugins son los elementos que pueden ser cargados durante el tiempo de ejecución en Metasploit. Tenemos las tools también, que son un conjunto de utilidades que se manejan desde la línea de comando. Los scripts, por ejemplo, Meterpreter y otra serie de scripts que hacen las delicias para los hackers. Y los módulos que actualmente tienes cargado Metasploit, que son los modules. Y lo externo son códigos de fuentes de terceras partes. También tenemos lo que es
RX, que son las bibliotecas básicas para la mayoría de las tareas, como el manejo de sockets, los protocolos y las transformaciones de texto. Algunos ejemplos, por ejemplo, sería el SSL, SMB, XOR o los Unicode. Y el core, que proporciona el acceso a la API. Y la base de Metasploit proporciona acceso a la API, de igual modo que la librería anterior, pero esta librería lo que hace es de forma más simplificada, permitiendo desarrollar la herramienta o exploit de forma más sencilla. Y por lo tanto los módulos son controlados por esta librería. Vamos a pasar a la siguiente. Bueno, los módulos, algunos módulos auxiliares que vamos a ver son súper sencillos, son más que nada son escáner para identificar algunas versiones, por ejemplo, vamos a ver, por ejemplo, el escáner del SMB version para poder detectar una versión de Windows, de Microsoft SQL, SSH, FTP. También podemos detectar Telnet. Bueno, aquí vamos a ver unos port scan, que son escaneos de puertos, que generalmente se ocupan cuando uno ya vulnera un sistema y al hacer pivoting podemos descubrir lo que hay en la red por dentro, a partir de un host que es zombie. También podemos detectar las versiones de Postgres. Vamos a ver qué opciones tiene un servicio HTTP, Tomcat, y vamos también a mostrar un poquito el módulo de Shodan que tiene Metasploit. Vamos a pasar a la siguiente. Bueno, aquí vamos a mostrar, por ejemplo, el demo de Shodan. Por un tema de privacidad y de mi cuenta de Shodan, lo voy a hacer así porque la API no quiero que se filtre. Entonces, nosotros tenemos aquí, en esta parte, sabemos que los auxiliares, tenemos los scanners y los gather, que son para reunir información. Y aquí podemos buscar el de Shodan Search. Entonces aquí, por ejemplo, uno le setea el API para que se conecte a la API de Shodan de la cuenta propietaria de uno, y tenemos las queries y los rejects. Entonces aquí, por ejemplo, yo seteé que yo quería buscar servidores que sean Nginx y le puse run. Entonces con esta consulta empieza a desplegar las páginas. Aquí me dice que estamos en 213.206 páginas y me va a mostrar la primera página. Yo le puse que mostrara la primera página. Y si se fijan, acá me empieza a mostrar los resultados. Aquí me dice que hay uno en China. Prácticamente es lo mismo. Me trae solamente el IP del puerto, la ciudad y el país. Y en caso de que haya el hostname, sí hizo la resolución de DNS. Si se fijan acá, también me trae toda la lista que empieza a buscar. Aquí, si se fijan, encuentra hartos que están en Amazon, eh, en España, en Francia, Polonia, Portugal. Esta herramienta es bien buena cuando se hace un pentesting, cuando se quiere descubrir qué servicios tiene a la empresa que le estamos prestando servicio. Saber, a lo mejor con un escaneo básico que hacemos a las IPs públicas, a los bloques que nos pasan, esta herramienta nos puede encontrar, Chodan, cosas que no podemos ver o que son invisibles, por ejemplo. Generalmente esto sirve mucho para encontrar sistemas industriales también, Chodan. Pero nunca está de más pasar Chodan también para descubrir alguna cosa que se nos haya pasado o algún punto ciego que no, que no pudimos haber encontrado. Eh, ya, ahora vamos a hacer un demo de un par de auxiliares. Voy a retroceder para seguir la lista. Ya. Entonces aquí, por ejemplo, yo voy a cambiar de pantalla a mi Metasploit. ¿Se ve bien? ¿Se ve bien? Sí, ya, ok, se ve bien. Ya, entonces aquí vamos a iniciar la base de datos y vamos a iniciar Metasploit. Ahí va a iniciar. Listo. Ya. En primera instancia yo los que les recomiendo
es crear un espacio de trabajo. Entonces, en este caso, vamos a crear un espacio de trabajo que se llame webinar. Entonces, todo lo que hagamos a partir de ahora en Metasploit va a quedar guardado en ese espacio de trabajo. Todos los escaneos que hagamos, las contraseñas que se puedan descubrir, versiones, los puertos, si está vivo o está down el puerto, todo lo que vamos a capturar de información va a quedar guardado acá. Entonces, vamos a hacer un ejemplo con el escáner, el SMB version. Yo acá tengo un entorno de pentesting chiquitito, que es un firewall, y detrás de esto hay un par de servidores que tenemos un Tomcat, tenemos un Linux, que tiene un login, tiene un SQL injection y tiene acá un Windows Server. Entonces lo que yo hice fue exponer un par de servicios para que podamos comprender y mostrar cómo se están imprimiendo estos servicios. Entonces vamos a modo de prueba. Ya, entonces vamos a partir, por ejemplo, con el SSH, que está acá, está escuchando. Entonces podemos buscar acá, search, vamos a buscar el tipo, queremos un auxiliar. Y vamos a buscar por el SSH. Entonces aquí no encontró con los matches que solamente son con SSH. Yo le puse que solamente buscara por auxiliar. Entonces acá vamos a probar este, por ejemplo. Entonces los requisitos son súper básicos. Solamente pide los remote host, que pueden ser varios o puede ser uno solo, el puerto y la itineración es que vamos a mandar las consultas. Entonces aquí vamos a consultar, por ejemplo. Este firewall tiene la IP 213.145. 192.168.213.145 y lo hacemos andar. Y si se fijan acá, por ejemplo, me lanza la versión, me devuelve la respuesta que es un SSH Server 2.0, está corriendo sobre un Debian y me manda todo de vuelta. Entonces acá, ¿por qué les dije que queremos un workspace? Estamos ocupando el del webinar, entonces si queremos saber, para tener un orden, ahí si se fijan, nos dice que esta IP está con el puerto 22 escuchando por el puerto TCP y acá nos manda la versión de lo que nos devolvió de vuelta. Por ejemplo, aquí también tenemos acá, por ejemplo, tenemos el de Postgres. Lo voy a probar yo mismo porque acá no tengo un entorno para probar con Postgres, pero como Metasploit funciona sobre la base de datos de Postgres, vamos a buscar el tipo y que haga match con Postgres. Entonces acá podemos buscar, acá tenemos el auxiliar que es un escáner para Postgres, para saber su versión. Entonces como yo acá en Kali tengo corriendo el Postgres, vamos a setear entonces, ahí está, el host, y voy a poner mi localhost porque la estoy escuchando por la localhost. Lo ponemos run, y ahí me arrojó que está una versión desconocida, pero que ha registrado de todas formas que está corriendo un Postgres. Podemos probar también un auxiliar. Eh, ahí. Por ejemplo, acá, las opciones que tiene un servidor web, por ejemplo. Entonces acá voy a levantar mi Apache local. Entonces aquí voy a buscar type, que era un tipo auxiliar, HTTP. Aquí va a salir un poquito larga la lista, pero me va solamente a arrojar lo que son HTTP. Entonces aquí podemos buscar y
por aquí está. eh, Put login. Déjenme encontrarlo acá. HTTP version. Uy, no está. Lo vamos a copiar de acá entonces. Esto está en use. Vamos a ocupar un auxiliar, que es un escáner. HTTP options. Y acá nos pide los mismos requisitos. Yo como tengo un Apache corriendo sobre mi localhost, y acá devuelve, por ejemplo, que mi Apache que está escuchando por la localhost y por mi IP asignada, acepta los métodos get, post, options y get. También podemos probar, por ejemplo, el escáner, el type, un auxiliar nuevamente, y lo que vamos a buscar es un port scan. Y en la lista, por ejemplo, teníamos el DTCP. Entonces podemos ocupar este también. Y acá nos dice, por ejemplo, los puertos que queremos escanear, podemos poner un rango. Aquí dice que podemos poner del 2 al 25. Podemos poner también que escanee del 80 y del 110 al 90. Y acá el número de itineraciones que vamos a mandar. Por ejemplo, acá, a este firewall que tiene la IP 213.145, 192, 168, 213.145. Le voy a decir que quiero escanearlo, quiero encontrar los puertos 80, 22, si tiene el 8080, el 81 y el 443. Y acá seteamos las itineraciones que vamos a mandar, 10 consultas por segundo. Y si se fijan, me encontró el puerto 22 y el 80 abiertos. Entonces, si nosotros revisamos, por ejemplo, nuestros servicios que hemos encontrado, acá me dice que está el 80, el 22 y lo que hemos buscado anteriormente. También podemos probar, por ejemplo, con el módulo que es de Microsoft SQL. Lo vamos a probar acá. Acá no tengo un entorno para probar una base de datos Microsoft, pero podemos buscar por Shodan. Entonces podemos buscar por un producto y buscamos por Microsoft SQL. Y por mientras podemos buscarlo, type, que sea un auxiliar, y el nombre que sea Microsoft SQL. Entonces aquí nos devuelve todo lo que sea auxiliar y que tenga que ver con Microsoft SQL. Entonces vamos a ocupar este para distinguir la versión de... Entonces aquí nos pide de nuevo el host, ¿cierto? Entonces vamos a poner con una IP, a ver qué nos arroja. Esta IP es de Turquía. Entonces set rhost. Podemos setear más de un host, por ejemplo. Vamos a poner dos hosts. Y lo echamos a correr. Y si se fijan acá, nos trajo la información del SQL Server, que dice el nombre de la instancia, está corriendo por esta instancia, acá está corriendo por una distinta. Aquí si se fija la versión, el segundo está corriendo una versión 10 y el primero está corriendo una más actualizada que es la 12. Entonces, para tener un orden de esto, aquí si se fijan, estos son los dos que habíamos escaneado. Nos dice incluso si están en modo cluster. O sea, arroja harta información esto. Podemos probar también con uno de los que están acá en la lista, que puede ser el SMB, por ejemplo. Vamos a probar el SMB. Entonces, en esta ocasión, voy a buscar por un puerto específico. Entonces, acá.
Ahí dice, por ejemplo, el Choda, que es un Windows Server 2012. Entonces, aquí también podemos corroborarlo. Search. Vamos a buscar un auxiliar. Y acá está. Entonces, lo vamos a setear. SMB. Y acá, ahí está. Entonces aquí podemos también agregar más de un host. Por ejemplo, vamos a agregar el primero que encontramos en Chodan. El segundo. Vamos a agregar 3 hosts. Para que comprobemos esto. Y lo arranco. Claro, ahí está, dijo, acá no se puede identificar, está corriendo sobre Unix, debe ser un Samba en realidad. Y acá me dice que la primera IP el host está corriendo sobre un Windows 2012 R2 Data Center. Me sale incluso el nombre de host que tiene, su NetBIOS, y acá también. Podríamos probar con otro, con el último, por ejemplo. En este, por ejemplo, acá, por ejemplo, este es un Windows 10 Pro, dice. Entonces podemos setear acá, a ver si coincide con el resultado. Claro, ya que a mí dice que el host está corriendo un Windows 10 Pro, y me sale el workgroup, y me sale su nombre dentro del workgroup. Entonces nosotros podemos recabar mucha información con estas herramientas que son auxiliares. Solamente pueden buscar por un type, por ejemplo, y si quieren buscar un auxiliar y que sea, por ejemplo, JBoss. Aquí tenemos para saber, por ejemplo, un auxiliar que nos va a arrojar el status. Si este es un escáner de vulnerabilidad, por ejemplo, acá también va a probar solamente si en la parte de administración HTTP de los JBoss se puede ejecutar código remoto. Nosotros podemos encontrar varias información antes de poder generar el ataque hacia ese objetivo. Y por último, si nosotros ponemos acá, nos dice, por ejemplo, acá son los Windows que hemos descubierto. Entonces nosotros acá lo podemos filtrar por el puerto y que nos muestre solamente el 445 y nos va a mostrar lo que ha encontrado en ese puerto, en esos puertos nomás. Aquí también podemos filtrar por el puerto 80. Creo que no hay ninguno por el puerto 80. Aquí, perdón. Ahí está. O también podemos probar con este puerto. Entonces aquí vamos a filtrar y que esté solamente arriba. Entonces aquí, según el último escaneo que hicimos y lo último que pudimos buscar de información sobre estos hosts, yo le puse el menú que a partir cuando se terminó ese escaneo, estaban en ese momento arriba. Entonces, por ende, esto debería estar arriba todavía. Vamos a pasar a la siguiente lámina. Ahí fue los demoxinales. Bueno, y llegamos a las conclusiones. Como pudieron ver, nosotros podemos tener mucha información antes de generar un ataque. Nosotros incluso con los auxiliares podemos hacer ataques fuerza bruta, podemos hacer auxiliares que hagan conexión anónima a los FTP, credenciales por defecto. Esto solamente es de reconocimiento. Si encontramos algún servicio que esté con las credenciales por defecto, solamente vamos a comprobar que está por defecto. Los auxiliares no van a tirar ningún tipo de ataque. Nosotros podemos crear un payload para poder subirlo y obtener algún tipo de resultado. Si se pudieron dar cuenta, nosotros podemos respaldar todo en un workspace. Esto para después, para los informes, sirve mucho porque se puede exportar a un archivo XML y de ahí podemos sacar las tablas y poner los resultados en el documento que estemos preparando. Lo que es recomendable para esto es esconder las versiones de los servicios que nosotros vamos a poner a Internet. Por ejemplo, en Apache se hace en esa ruta, que es etc httpd.conf. Esto es solamente en las versiones que son
derivadas de Red Hat. Estamos hablando de Fedora, de CentOS, por ejemplo. Lo mejor es esconder las versiones porque como existen exploits públicos y mostramos una versión que tenemos muy vieja, no nos va a costar nada explotar esa vulnerabilidad. Entonces lo mejor siempre es esconder las versiones que tenemos. Y acuérdense que siempre un gran poder conlleva una gran responsabilidad, así que todo esto fue con fines éticos y de educación hacia la gente que se dedica al área de seguridad. Les agradezco desde ya, gracias por unirse a este webinar. Cualquier cosa tienen mi correo ahí, por cualquier consulta, pregunta, algún proyecto. Y nos estamos viendo en otro webinar. Que estén muy bien y muchas gracias por su atención. Muchas gracias.